Amén. Yo sé que por parte de mi papá, su familia era inglés, era también alemán y ¿qué más? Inglés, alemán y algo más, no me acuerdo bien. De parte de mi mamá, su familia era irlandés y indígena. Entonces, bueno, es muy interesante saber de dónde viene uno. Amén. Muy interesante. La hermana de la hermana Cristina, ella hizo una prueba de ADN que hoy en día puede hacer aquí en los Estados Unidos por $50 o $100, algo así, y saber de dónde viene. Y ella hizo la prueba y bueno, como su familia es de México, eran ¿qué? 5% indígenas o más, 30% indígenas, ¿qué eran? 51% indígenas y qué? Francés y español. Y también afroamericanos. Eran como 5% afroamericanos. Amén, por eso tienen el pelo chino. Entonces, hermanos, es muy interesante saber de dónde viene uno y nosotros debemos saber como bautistas de dónde venimos. Y hay mucha gente, no me importa, pastor, qué triste, qué triste. Yo quiero saber, cuando yo fui salvo, yo decidí, si voy a una iglesia, yo quiero estar en la iglesia correcta, la única, la que es de Jesucristo. Yo no quiero ir a una iglesia falsa, una iglesia que tiene falsas doctrinas, que enseña cosas falsas. Yo quiero ir a la iglesia correcta, la iglesia que empezó Jesucristo. ¿Ok? So, vamos a estudiar la historia bautista o la historia de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Vamos a hacerlo por unas semanas. Tengo yo en total como 20 lecciones acerca de la historia. No sé si vamos a ver todas las historias o todas las lecciones porque son muchas. Pero vamos a ver algunas, ¿ok? Entonces, número 1, hay que entender que Cristo fundó la primera iglesia local. Él empezó la primera iglesia. Cristo empezó la primera iglesia. Vamos a Mateo 4, 17. Mateo 4, 17. ¿Nada? ¿Ok? Mateo 4, 17. Hay que entender que Jesucristo empezó la primera iglesia local. La primera iglesia local. ¿Ok? Es importante entender eso, hermanos. ¿Ok? Cristo es el fundador de su iglesia. No un hombre, no hay nadie más, solamente Jesucristo. ¿Ok? Mateo 4, 17. Todos de pie, por favor, en honor de la palabra de Dios. Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Cristo fue bautizado por Juan en el capítulo 3. Capítulo 4, en el principio fue tentado por el diablo. Estuvo en el desierto 40 días, 40 noches. Y luego después, hermanos, él empezó a predicar y luego empezó su iglesia. Dice el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús, dice, toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias de nuevo. Bendiga, Señor, esta lección para su honra y para su gloria. Hables con nosotros. Necesitamos entender, Señor, que la historia bautista es la historia de la iglesia de Cristo, y cada uno de nosotros debemos estar convencidos de que estamos en la iglesia correcta. Señor, hables con nosotros. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Pueden tomar asiento. Jesucristo fundó la primera iglesia local, o la iglesia, si quiere decir. Dice la Biblia aquí que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés,
su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Allí, hermano, empezó la iglesia de Jesucristo. Así es como funciona, hermano, la iglesia de Jesucristo. Perdón, las iglesias de hoy en día también, no solamente la iglesia de Cristo, pero las iglesias hoy en día. El pastor es enviado para empezar una iglesia. Él empieza ¿cómo? ¿Cómo va a empezar una iglesia el pastor? Predicando la palabra de Dios, hermano, casa a casa, persona a persona. Y hermano, en este caso fue diferente porque Dios envió a Juan primero a preparar el camino del Señor. ¿Me están escuchando? En Hechos 1, cuando Pedro se levantó enfrente de la iglesia y él dijo, vamos a elegir otro apóstol, las cualificaciones para ser apóstol fueron que deberían andar con Cristo todo el tiempo que Cristo estaba en la tierra y que fue bautizado por Juan. Fue bautizado por Juan. Parece, hermano, Juan, porque sabemos que Juan predicaba y enseñaba la palabra de Dios para la salvación, parece que Juan predicaba y Juan y Jacobo, Andrés y Pedro fueron salvos con él y luego hermanos que fueron bautizados por él porque fue requisito para ser apóstol conforme a Hechos 1 y sabemos 100% que Andrés era seguidor de Juan el Bautista. Sabemos eso, estamos seguros, dice la Biblia así, que él siguió a Juan el Bautista y luego con tiempo empezó a seguir a Jesucristo, bueno, aquí cuando Él llamó. Pero así es como funciona una iglesia. Dios manda al pastor, ¿verdad? Para empezar la iglesia con autoridad. El pastor empieza a predicar la palabra de Dios. La gente se salva, bautizada, y ahí está la iglesia. ¿Ok? Ahí está el inicio de la iglesia. En este caso fue un poco diferente porque vino Juan el Bautista primero y él andaba predicando la palabra de Dios y bautizando, preparando unos cuantos para Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo entonces otra vez fundó la primera iglesia local. ¿Ok? Su iglesia. Vamos a Marcos 1, por favor. Vamos a Marcos 1. Buenas tardes, chavos. Ya pueden ir a su clase. Marcos 1:14, por favor. Marcos 1:14. Estamos estudiando la historia bautista o la historia de la iglesia de Cristo. Isaac, cierre la puerta, por favor. Marcos 1:14. Marcos 1:14, por favor. Marcos 1:14. Jesucristo empezó la iglesia cuando él andaba caminando allá al lado de Genesaret o Galilea. Entonces, y él llamó a Juan y Jacobo, Pedro y Andrés. Así inició la iglesia de Jesucristo. No en el día de Pentecostés, no en otro día, hermano. ¿Ok? No en otro día. Eso no tiene ni sentido porque Cristo dio en Mateo, creo que es 10, dio la disciplina a la iglesia de Cristo. Amén. En Mateo 28, él dio la gran comisión a su iglesia. Entonces, esta iglesia, la iglesia de Cristo, fue la primera iglesia local que se quedó en Jerusalén después de que Él subió al cielo. ¿Okay? Esta iglesia era muy activa durante la vida terrenal de Jesucristo y después también. Mira, hermanos, nosotros bíblicamente ni creemos en la iglesia universal. No hay iglesia universal. La palabra católica, ¿sabe lo que significa? Busquen un diccionario lo que significa. ¿Qué significa la palabra católica? Universal. La iglesia católica fue iniciada por Constantino, el emperador romano, en 313, cuando él dijo, desde entonces somos cristianos. Cuando él vio la llama de fuego, dice él, en una visión, ¿puede ser? Bueno, que el diablo lo hizo, sí, sí puede ser. Entonces, él dice que vio una llama de fuego ahí en el cielo y dijo, desde entonces somos cristianos. Y empezaron a pintar la cruz en sus escudos y todo eso. Pero él ni fue salvo, hermano, él fue bautizado poquito antes de morir. Porque él pensó que el bautismo salva a uno. Y él dijo, voy a bautizarme poquito antes de morir para que Dios me limpie de todo mi pecado y yo voy al cielo. No, así no funciona. ¿Me están escuchando, hermanos? Entonces,
Cristo fundó la primera iglesia. Y siempre decimos iglesia local. ¿Por qué? Porque Cristo empezó una iglesia visible, una congregación que uno pudo ver y que la iglesia se fundó en un lugar. No creemos en una iglesia universal. Ahora, déjame decirle la diferencia. Si hay una iglesia en Taiwán, y hay una iglesia en Japón, y hay una iglesia en México, y hay una iglesia en Guatemala, ¿somos hermanos en Cristo? ¿Si son salvos, sí o no? Sí, ¿cómo no? Hasta los pentes, si ellos son salvos, somos hermanos en Cristo. No queremos mal para ellos, pero es la verdad, somos hermanos en Cristo. ¿Me están escuchando? Somos hermanos, si ellos son salvos de verdad, somos hermanos en Cristo Jesús. Yo nomás tengo mucho cuidado, no me gusta llamar a nadie hermano hasta que yo sé su testimonio. Cuando yo sé su testimonio de la salvación, entonces con confianza puedo decir hermano. Si uno no dice, no puede explicar cómo fue salvo, entonces hay algo más. Amén. Amén. Hermano, dar su testimonio debe ser lo mejor de toda su vida. Es mejor que casarse, es mejor que tener hijos, es mejor que ir a trabajar, es mejor que tener un carro nuevo, es mejor que tener una casa nueva. Ser salvo debe ser lo primordial, hermano. Debe darle amén. Amén. Así debe ser. Amén. Entonces, Cristo, estamos estudiando la historia bautista o la historia de la iglesia de Jesucristo. ¿Okay? Entonces estamos en ¿dónde? Que dije Marcos 1:14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es la primera vez que Cristo predica, hermano, la salvación. Y dice el 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Apúntase si quieren su Biblia, ahí empezó la iglesia de Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios, tenía autoridad para empezar una iglesia por parte de Dios. Y él, hermano, yo en el principio, hace muchos años, yo pensé, allí fueron salvos, debe ser, aunque no dice, debe ser que fueron salvos. Pero luego, cuando usted empieza a estudiar el apostolado, en Hechos 1, cuando Pedro se levantó, Pedro dijo, las cualificaciones de ser un apóstol son que tenían que ser bautizados por Juan, y obviamente fueron salvos primero, amén, salvos y bautizados por Juan, el Bautista, y luego caminar con Cristo desde el principio. ¿Ok? Por eso no hay apóstoles hoy día. Si alguien, un loco dice yo soy apóstol, yo diría, usted tiene 2000 años de vida. Wow, qué triste. No, se ve bien usted. Se ve muy bien usted, wow, por 2000 años. Amén. No hay apóstoles hoy en día. Entonces, hermano mío, Cristo empezó la primera iglesia local, ¿ok? Él fue el primer pastor, digamos local siempre, porque si usted dice, ¿qué significa local, pastor? Es una iglesia, hermano, local, en un lugar fijo, de gente salva, bautizada, miembros de la iglesia visible. La iglesia es visible. No creemos, y es bíblico, la iglesia universal. No somos católicos. Así significa la palabra católica, universal. Y nosotros no somos. ¿Ok? Hermanos en Cristo, sí. Si son salvos en donde sea, no importa en qué lugar viven, somos de la familia de Dios, hijos de Dios, familia de Cristo, sí. Familia de Dios, amén. Pero no de la misma iglesia. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Entonces Cristo dijo que nadie ni nada vencerá su iglesia. Vamos a Mateo 16. Nada ni nadie vencerá su iglesia. Nada ni nadie vencerá su iglesia. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Nadie ni nada vencerá a su iglesia. Voy a usar el pizarrón y se me olvidó. A ver si es entendible. ¿Ok? Dijo Jesucristo, nada ni nadie vencerá su iglesia. ¿Ok? Vamos a
Vamos a Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. Dice, veniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Cuando usted ve o lee el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesucristo. Es otro nombre de Jesucristo. Él tiene, la verdad, como 34, algo así, nombres diferentes en la Biblia. So, cuando usted lee, hay que entender. Una vez en el Instituto Bíblico, el maestro dijo, ¿cuántos nombres tiene Dios? Alguien me regaló una Biblia de Thompson, se llama, y atrás hay mucha información así, de estadísticas, nombres, así. Y yo dije, yo sé en qué página está. So, yo fui allá rápido y yo empecé a decirle la lista. ¿Cómo sabía? Como yo era un gran maestro de la Biblia, ahí estaba la lista. Pero me fijé, hermanos, que hay muchos, digamos 30, 34, algo así, nombres de Jesucristo, muchos nombres de Dios. Y aquí cuando dice el Hijo del Hombre, es Cristo. Dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista. La gente dijo, pues tal vez es Juan el Bautista, Cristo. Otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ven? El Cristo es ¿cómo se llama? El Salvador del mundo. Amén. Entonces él dice, el 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor lo convenció. Dice el 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Usted busca el nombre de Pedro en la Biblia, en el diccionario bíblico. ¿Sabe lo que significa el nombre Pedro? Piedrita. Piedrita, una piedrita. La Iglesia Católica dice, aquí Dios o Jesucristo hizo Pedro el primer papa. ¿Dice así? No, ¿dice la Biblia así? No. ¿Que él fue hecho el primer papa? Ok, dice aquí, que tú eres Pedro. Y como Cristo, me imagino Cristo hablando, hermano, y él dice, hey, tú eres piedrita. Yo soy la roca. ¿Me están escuchando, hermanos? Otro nombre de Cristo. Él dijo, y sobre esta, como estaba apuntando a sí mismo, como dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿no qué? No prevalecerán contra ella. Cristo dijo claro, directo, yo soy la roca, la fundación, el fundador, los cimientos, hermano, y edificaré. Cristo inició su iglesia, hermano, pero dijo, voy a edificar mi iglesia, voy a construir mi iglesia. ¿Me están escuchando? Esto me enseña que Cristo ya fundó la iglesia. Hay gente que dice, no, Cristo empezó la iglesia en Mateo 16. No, busca la palabra edificar, significa construir sobre la fundación. Cristo es la fundación. Si me están escuchando, es el cimiento, los cimientos. Cristo ya fundó la iglesia, hermano, allá en Mateo 4, y dijo, voy a construir, hermano. La iglesia siempre está en construcción. No termina en un año, no termina en 2 años. La iglesia siempre está en construcción. ¿Por qué? Porque debemos ir a ganar almas todos los días. Y hay más gente salva, bautizada, discipulada cada semana, cada mes, cada año. La iglesia siempre está en construcción. Si usted dice, oh pastor, no puedo esperar hasta que tenemos 100. Hey, ¿qué pasa si Dios quiere 200? ¿Qué pasa si Dios quiere 300? ¿O 500? Pues nosotros no decidimos. Él es quien decide. ¿Me están escuchando, hermano? Y nuestro trabajo es seguir trabajando hasta la muerte. Nuestro trabajo es seguir trabajando por Él hasta la muerte. Y Él dice otra vez el 18, yo también te digo que tú eres Pedro, piedrita, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella, hermano. Dice la Biblia, prevalecerán, y la palabra significa vencer. Hey, nadie vencerá a la iglesia de Cristo.
Usted dice, ay, 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 la iglesia de Cristo sigue hasta la fecha. Gloria a Dios, amén. El diablo no puede estorbar la iglesia de Cristo. Bueno, tal vez tratar de estorbar, pero no puede vencer. Amén. No puede vencer la iglesia de Cristo. Usted debe entender eso 100% claro, directo, que hay una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo, y punto. Los demás son copiones, son copias. ¿Se me están escuchando? Son copias. Porque la verdad, el diablo es así, el diablo es copión. ¿Cuál es el número de Dios? ¿Cuál es el número de Cristo? ¿Cuál es el número de Dios en la Biblia? 7. Ajá, 7. 7, 7, 7. 7 veces perfecto Dios. 7, 7, 7. ¿Cuál es el número del diablo? 6, 6, 6, 6. ¿Verdad? El diablo tiene su número, Dios tiene su número. ¿Quién tenía su número primero? ¿Quién copió? Diablo. Es el, mira, la Trinidad, Dios el Padre, Hijo, el Espíritu Santo. En el final del tiempo, ¿ah? El dragón, el falso profeta y la bestia. Va a haber 3 partes del diablo también. Él es copión. Él es copión. Él siempre quiere copiar lo que Dios hace. ¿Se me están escuchando, hermano? El diablo copia. Él le gusta copiar a Dios. Quiere ser como Dios. Él dijo que voy a quitar a Dios de su altura. Yo voy a subir. Yo voy a estar sobre su trono. Él quería ser Dios. Él es un copión, hermano. Entonces, ¿cómo no? Él ha establecido iglesias falsas porque es copión. Amén. Y quiere confundir a la gente. Si la gente, hermano, ni sabe nada, porque, por ejemplo, yo una vez hablé con los hermanos en México y ellos dijeron, pastor, ¿todas las iglesias bautistas son iguales? No. Hay como 7 u 8 tipos de iglesias bautistas. ¿En serio? Sí, hermano, porque su pastor nunca le enseñó. Así debe ser, hermano. Nosotros debemos entender la verdad, que hay sectas falsas, que hay grupos falsos, que hay iglesias falsas, hermano. No para pelear o discutir o andar echándole cosas así, pero la verdad es la verdad. Amén. Si usted quiere comer, yo estaba pensando en la tarde, hermano, es un ejemplo sencillo que voy a contar aquí en un momento. Si a usted le gusta el McDonald's, ¿verdad? ¿Usted buscaría Burger King? ¿Ah? ¿Usted buscaría un lugar con la M y esperar, ojalá que sí, es McDonald's? ¿Usted lo haría? ¿Ah? Usted, las hermanas, yo sé que les gusta Olive Garden, ya nos hablaron de eso. ¿Les gusta Olive Garden? ¿Usted iría a un lugar que es casi Olive Garden? ¿Que tiene casi el diseño de Olive Garden? ¿O buscaría el original? ¿Ah? ¿Y por qué nosotros no buscamos la iglesia original? Amén. ¿Por qué nos gusta la copia? ¿Por qué nosotros decimos, no, eso sí está bien? Ellos dicen que prediquen la Biblia, me voy allá. ¿En serio? ¿No buscaba su historia? ¿No habló con el pastor? ¿No vio las doctrinas? ¿No buscó por internet, hermano? Hoy en día no tenemos excusa. No tenemos que ir, hermano, ni al pastor de la iglesia. Podemos ir al internet. Y todas las iglesias están lo que creen. Y usted puede ver su historia. Entonces, lo que pasa es que la mayoría no quieren buscar. De las personas, digo en general, no quieren buscar. Para ellos es suficiente que llegue. Yo llegué, yo estoy bien por una semana. ¿En serio? Wow. Que se queda allá con su religión. Amén. Yo sigo a Cristo y quiero seguir la verdad. Amén. ¿Me están escuchando? Jesucristo dijo con certeza 100% que su iglesia permanecerá y que el Hades ni nada pudo o iba a vencer su iglesia. Mateo 28, por favor. Mateo 28. Nada ni nadie vencerá la iglesia de Jesucristo. Sigue hasta la fecha. Vamos a Mateo 28. Dice la Biblia que Cristo dijo que su iglesia permanecerá para siempre. Mateo 28 sabemos que es la gran comisión. Dice 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús, les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio todo el poder, hermano? Dios. Dice la Biblia que Dios le ha entregado todo, que todo fue creado por Él y para Él. ¿Me están escuchando? Amén. Y Cristo dijo a su iglesia: hey, iglesia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Ahora, Él dice dos cosas distintas. Si usted sabe algo de la gramática, de los tiempos presentes, pasado, futuro, soy maestro y esas cosas me interesan. Entonces, Él dice, estoy con vosotros. ¿En qué tiempo fue escrito? Presente. So, Cristo estuvo hablando con su iglesia hace, digamos, 2000 años. Él dijo: iglesia, estoy con vosotros. ¿Sí? Amén. Presente. Y luego hay una coma. ¿Qué significa la coma? Una división, una pausa. Entonces dice la Biblia aquí: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Amén. Yo busqué la frase hasta el fin, porque yo dije, pues en mi mente, tal vez está hablando hasta Japón, hasta un lugar, hasta la India. No. Significa la frase hasta que termine el tiempo. Amén. ¿Sí? El tiempo terminará aquí en la tierra. Y no va a haber más gente salva. El tiempo terminará, hermano. Y entonces, hermano mío, Él dijo: voy a estar con mi iglesia hasta que termine el tiempo de la gracia. Hasta que viene, hermano, hasta que suena la trompeta. Y luego empieza, ¿cómo se llama? Los 7 años de la gran tribulación. Hay tiempo de ser salvo. Entonces, hermano mío, Cristo prometió estar con su iglesia hasta que termine el tiempo de la gracia. ¿Me están escuchando? Amén. Amén. Hay que entender eso también. Como yo hablé con un señor ayer, y pasé por todo el plan de la salvación, me escuchó muy bien el Señor allá en la Berlín, Sweetbriar, bueno, pero ¿dónde están los apartamentos? He buscado y buscado y no hay nombre, no encuentro ningún nombre de este lugar. Siempre hay nombres de los apartamentos. Bueno, no había, yo no veo ningún lugar. So, vamos a decir la Berlín, pero yo hablé con él y le di todo el plan de la salvación. Llegamos al final y yo vi, hermano, que Dios estuvo hablando con él. Yo vi en su cara, se ve, hermano, Amén. que estaba bajo convicción. Estaba escuchando bien. Fue a la iglesia en Honduras, a una iglesia cristiana, y él dice: yo sé algo de la Biblia. Es obvio. Él sabía cómo responder. Pero llegamos al final porque dijo que no sabía que iba a ir al cielo, no estaba 100% seguro. Todo el plan de salvación terminamos. Le pregunté: ¿le gustaría orar? Dice: no quiero jugar con Dios. La verdad, no quiero jugar con Dios. Yo sé mejor que eso. Me enseñaron mejor que no debo jugar con Dios. Yo no debo tomar una decisión a la ligera. Oh, sí es cierto. Y le dije: yo no voy a empujarle. Yo no voy a regañarle. Y no voy a empujarle a tomar una decisión. Eso es incorrecto. Pero yo le digo claro y directo. ¿Le di el plan para que pueda saber que va a ir al cielo? Sí. ¿Y usted sabe Biblia? Sí. ¿Usted cree en el infierno? Sí. Y le dije amablemente: no importa si creemos o no. Ahí está. Es cierto, hermano. Tenemos que decirlo. Hey, si usted cree o no cree, ay. Y él dijo: no, yo creo. Y yo le dije: entonces, si usted se muere hoy, o mañana, o en una semana, ¿a dónde va? Al infierno. Yo le dije: entonces mis manos están limpias. Porque dice la Biblia, si nosotros no testificamos a la gente cuando nosotros sabemos que debemos hacerlo, dice la Biblia que la sangre de Dios estaría sobre nuestras manos. Y usted dice: ¿en serio? En serio. Usted sería responsable por la gente que no recibe a Cristo, y usted sabe que debe hablarles de Cristo. Usted sería y yo sería responsable. Entonces, qué triste que él me dijo: no, yo sé que voy a ir al infierno. Y yo le dije: no es un lugar de party, no es un lugar de la campana, no es un lugar de la pachanga, es un lugar oscuro,
en llama y un lugar de fuego y azufre. Es un lugar de sufrimiento de donde no puede salir. ¿Ah? ¿Usted quiere ir allá? Pues no. Pues entonces, toma una decisión hoy. No, pero es que no puede. ¿Ok? ¿Me están escuchando, hermano? Nosotros, hermano, debemos entender bien claro, bien directo, que Cristo, hermano mío, empezó la primera iglesia local y él, hermano mío, dijo claro y directo que su iglesia permanecerá hasta el final y que nosotros, hermano, el trabajo de nosotros es ver gente salva, bautizada, discipulada cada semana, cada día, cada mes. Es el trabajo primordial de nosotros. No, pastor, mi trabajo es primordial, lo siento mucho, está equivocado. No, es que mi familia es primero. Bueno, sí, la verdad, la familia es primero, pero si usted usa su familia como excusa, qué triste. Usted pagará un día por eso. ¿Ah? Y sus hijos pagarán un día. ¿Sí? Hay tiempo para todo. Uno no lo hace porque no quiere, no porque no hay tiempo. Entonces, hermano mío, la Biblia dice, yo estoy con vosotros presente todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿por qué Cristo diría a su iglesia? Él no dijo a todas las iglesias. Él no dijo, hermano, a cada cristiano. Él dijo, estaré con mi iglesia hasta el tiempo se acaba. ¿Por qué le enseña, hermano? ¿Cristo está con todas las iglesias? ¿Sí o no? Sean honestos. Usted no me va a ofender. ¿Ah? Y no puede regañar. Es el trabajo de Dios. ¿Cristo está con todas las iglesias? Con su iglesia. ¿Ah? Nomás con su iglesia. Cristo nomás está con su iglesia. Y Cristo va a bendecir su iglesia, porque es su iglesia. Ahora, usted dice, pero pastor, en otras iglesias hay gente salva, ¿ok? Dice la Biblia que su palabra no regresaría, ¿qué? Vacía. Dios es justo. Si hay alguien en otra iglesia que sabe hablar de alguien de Cristo y ellos sean salvos, amén. Gloria a Dios. Amén. Pero están en un lugar equivocado. Y usted dice, pastor, ¿por qué en mi rancho, en mi pueblito, no había iglesia bautista independiente fundamental? Porque nosotros no estamos cumpliendo con nuestro deber. Amén. Es por eso. Por años y años, hermano, los americanos enviaron misioneros a todas partes del mundo. Pero es triste, hermano, y no quiero asustarle, pero las iglesias americanas están muriendo. Están muriendo. Y no están enviando misioneros como antes. La iglesia donde fui salvo todavía está enviando muchos misioneros. Ellos gastan $1 millón, $1 millón en apoyar misioneros el año, en un año. Pero iglesias como ella casi no hay. Casi no hay, hermanos. Por eso yo creo que muchas veces el Señor está trayendo el hispano aquí porque no han escuchado la verdad en su país. Vengan aquí, es algo nuevo, las iglesias crecen, amén, y nosotros seguimos apoyando a los misioneros. El americano está fallando, el hispano está subiendo. ¿Quién sabe? Ojalá que el hispano no empezara a caer también y luego Dios traiga a alguien más. El Pakistán, amén, el Afgán, no sé, para que ellos puedan seguir en nuestro lugar. Amén. Qué triste, hermano, pero así fue. Si usted sabe algo de la historia del cristiano, ok, pregunta, hermano, y seguimos adelante. Cristo empezó una iglesia allá en Jerusalén. Mi pregunta, después de 2000 años, ¿dónde está? No está. Pablo empezó muchas iglesias. Éfeso, digamos, había iglesias como Éfeso, iglesias en Galacia, la iglesia de Corinto. En serio, son iglesias verdaderas, hermano, o eran iglesias verdaderas en la Biblia. ¿Dónde están? Están muertas. Ya no viven. Ya no hay. ¿Se me están escuchando? El evangelio empezó allá en Israel y luego, hermano, con el tiempo pasó allá a Europa. Por un tiempo Europa estaba en fuego, muchas iglesias, gente predicando. Había muchos bautistas en Francia, en Alemania, hermano, en Inglaterra, predicando, Holanda, predicando la palabra de Dios, hermano, y con el tiempo se apagó y se cambiaron a los Estados Unidos. Y aquí en fuego había avivamiento, gente salva, bautizada, iglesias iniciadas, enviando misioneros. Pero con tiempo ya no es algo nuevo, ya es algo aburrido, ya es algo triste.
y la gente no quiere escuchar. Y luego, hermano, gracias a Dios, llegó a México en como 1864. La primera iglesia bautista fue iniciada en Monterrey. Y de allá, hermanos, fueron a Centroamérica y luego Sudamérica. ¿Me están escuchando, hermanos? Y gloria a Dios por eso. La iglesia de Cristo sigue adelante, hermano. Permanecerá para siempre. El problema es que no estamos tomando en serio nuestro asunto de empezar más iglesias, y la gente hoy en día anda conforme a lo que está haciendo. Yo llego, yo estoy conforme. Yo leo mi Biblia, estoy conforme. Yo trabajo tal vez un poco en la iglesia, yo ando conforme. Cuando, hermano, nuestro deseo, nuestro deber debe ser que alcanzamos nuestra Jerusalén primero, y luego Samaria, debe ser Luciana, los lugares alrededor, y luego todo lo demás. Enviando misioneros. ¿Sí me están escuchando, hermano? Apoyando misioneros para que ellos alcancen a lo demás del mundo. Es nuestro trabajo, es nuestro deber. Entonces, hermano, número 2, hay 3 maneras en cuanto podemos identificar una iglesia de Cristo. Escúchame bien, voy a usar palabras grandes, usted apunta si quiere, y luego usted puede estudiar más o podemos hablar más el otro día. Número 1, se llama perpetuidad histórica. ¿Qué significa? Que siempre había una iglesia en existencia sin fin. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, Cristo empezó la primera iglesia local. Estuvimos haciendo algo el otro día. Vamos a poner iglesia de Cristo. ¿Ok? Digamos, en el año, él tenía 33, vamos a poner 2000, perdón. El año 33. No tengo borrador. Perdón, tengo que ir a comprar. Digamos el año 33. ¿Ok? Cristo empezó la primera iglesia local. Entonces significa que desde entonces siempre ha sido una iglesia iniciada, que sigue. Y otra iglesia que sigue. Y otra iglesia que sigue. Y luego más iglesias que siguen. Y más iglesias que siguen. Ya por 2000 años. ¿Es posible? Oh sí. Oh sí. Muy posible. Yo no tengo tiempo, hermano, para explicar todo eso, pero hay gente que les gusta la historia y han trazado las iglesias bautistas hasta Jesucristo. Usted dice, dame un ejemplo. Ok, hay como 3 libros allá como ejemplo allá. ¿Usted ha leído algunos de los libros que compramos? No, pastor, pues ahí está. Hay que leer los libros para ver de dónde viene usted. Amén. Para que usted sepa su historia. Amén. ¿Quién leyó la historia de Honduras? En la escuela. Si no, qué triste. ¿Quién leyó la historia de Guatemala? Sí, en la escuela. ¿Quién leyó la historia de los Estados Unidos, hermana? Usted en la escuela. La historia de los Estados Unidos. Sí, también lo hacía. Y Angie, la historia de los Estados Unidos. Yo estudié para ser maestro de historia. Me encanta la historia. Entonces, la historia de los Estados Unidos, y hermano, yo conocí, más historia de México que más de la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué? Me puse a estudiar. ¿Me están escuchando, hermano? ¿Cómo voy a saber si mi iglesia viene de Cristo? Estudiar, hermano. Siempre había iglesias bautistas desde la iglesia de Cristo. Sí, hermano, ¿cómo no? No se llamaban bautista. Déjenme terminar rápido, hermano, porque el tiempo se acaba. Pero las iglesias en el principio no tenían nombres. Pero con tiempo, hermano, empezaron a poner nombres como albigenses, Petro, los de Rusia, Brucianos, o Petro-Bruciana, debe ser, albigenses. Hay como unos 6 o 7 que puedo apuntar allá. ¿Quién dio a la iglesia bautista su nombre? ¿Un nombre bautista? ¿Juan el Bautista? No, la iglesia católica. La iglesia católica empezó a llamarnos anabautistas, los que rebautizan, porque ellos dicen que el bautismo infantil es suficiente. No, señor. El bautismo es ¿cuándo? Después de la salvación. Amén. Entonces, con tiempo los bautistas dijeron, pues no, somos bautistas, pero no no rebautizamos a nadie, pues somos bautistas. Amén. Entonces, siempre ha sido una iglesia bautista desde Cristo. Dice también la lección
por conformidad doctrinal. O sea, hermano mío, es suficiente decir o conocer la iglesia de Cristo, que es la iglesia correcta. Bueno, si una iglesia dice, oh, yo vengo de la línea de Cristo, qué bueno, qué bendición. ¿Sabe qué sería mi segunda pregunta? ¿Cuál es su doctrina? ¿Ah? ¿Cuál es su doctrina? Qué bueno que usted tiene la marca de McDonald's, pero usted usa también los mismos ingredientes. ¿Usted ha comido McDonald's afuera de los Estados Unidos? Yo sí. Yo he comido McDonald's en México. ¿Sabe igual? No. Las papitas son aguadas. No me gusta eso. Quiero que sean fritos, crujientes, con mucha sal. Y allá no. La gente les gusta papitas aguadas. They're like soft. They're like this. Se mueven así. No me gusta. El café casi es igual. La hamburguesa no es igual. Varias cosas que comimos no era igual. Eso no es igual, pero de todos modos es McDonald's. Pero yo digo, hermano, necesitamos saber de dónde viene la iglesia, pero también necesitamos saber su doctrina. Yo conocí a un señor en Kansas que él dijo, somos bautista misionera. Así se llama su iglesia, iglesia bautista misionera. Y yo dije, wow, otro bautista, qué bueno. Pero yo vi su forma de vestir y su manera de hablar y todo, y no era bautista. Y hablando con él, él amablemente me dijo, ¿sabe qué? No sé por qué ponemos allá en la iglesia bautista, ni somos. Él sabía, era pastor. Y él dijo, no sé, debemos quitar el nombre bautista porque no somos. Me dijo. Yo dije, pues por favor, eso sería mejor porque no quiero que la gente piense que usted es bautista. Amén. Él muy amable, me trató muy bien, yo a él también, pero me dijo él, claro, directo. Entonces debemos nosotros, hermano, averiguar las doctrinas. Hay iglesias que yo conocí a un misionero en Juárez que se dice bautista independiente fundamental. Él cree, hermano mío, que el bautismo no hace uno miembro de la iglesia. Me gritó en Sam's, no, en Sam's o Walmart. Me gritó un día, ¿usted es uno de esos? Yo dije, pues ¿qué? ¿Bíblicos? Sí, soy bíblico. Dice la Biblia que todos que fueron salvos fueron añadidos a la iglesia, Hechos 2:41 al 47. Ah, no, pero ¿quién es usted para cambiar la Biblia? Así dice, se acabó. ¿Se me están escuchando, hermano? Y entonces, hermano, no importa si uno se dice bautista, lo importante es que se dice bautista, pero que tiene las doctrinas correctas. Si tiene doctrinas falsas, se acabó. Se acabó. Como este grupo que anda enseñando. ¿Quién ha escuchado de Lenny Guerra? ¿Estamos grabando eso? Me van a regañar. Entonces, ¿quién ha escuchado de ella? Usted dice, ella canta bien hermosa, ok. Nosotros conocemos ahí en un lugar, sí canta muy bonita, su esposo bien amable, eran misioneros a Israel. No sé, algo pasó en Israel, regresaron de Israel, y luego ya ella dice, yo no soy bautista independiente fundamental, ya no. ¿Por qué? Anden con un grupo que eran bautistas independientes fundamentales antes, que ya enseñen que debemos seguir la ley. ¿Sí? Y los pastores son barbones así, tienen barba así porque se creen judíos. Y ellos andan enseñando eso, que no, ya tenemos que seguir la ley. Un pastor que conoce al que empezó todo esto me dijo, ¿sabe por qué el pastor empezó a enseñar que tenemos que seguir la ley? Un judío le compró casa, le dio dinero, por eso está enseñando eso. ¿Me está escuchando, hermano? Vendió su doctrina por una pobrecita casa. ¿Ah? Por dinero, lo siento mucho. Yo me vivo en la calle. No hay que cambiar doctrinas, hermano, por dinero. Entonces, podemos conocer si es una iglesia de Cristo por su afinidad espiritual. ¿Qué significa? Que tiene la doctrina, no solamente, hermano, a través de los siglos, pero que tiene la doctrina correcta hoy en día, como ya estamos hablando. Que tiene la doctrina a través de los años correcta, pero también que tiene la doctrina, hermano mío, hasta la fecha correcta. ¿Ok? Número 3. Empezamos tarde, hermanos. La mayoría llegaron tarde. So voy a seguir. ¿Ok? Son las 5:05, pero como ustedes llegaron tarde, voy a seguir tarde. ¿Ok? No es para jugar, no es para castigar o algo así. Simplemente empezamos tarde, so vamos a seguir. Entonces, número 3. ¿Cómo podemos saber si una iglesia, la verdad, es una iglesia de Cristo?
Como vimos, si una iglesia viene de la línea de Cristo y sigue predicando la sana doctrina, dice la Biblia así, la sana doctrina, entonces es una iglesia de Cristo. Si la iglesia tiene solamente a Jesucristo como su cabeza también. Vamos a Efesios 5:23. Efesios 5:23. La iglesia debe tener a Cristo como su cabeza. Efesios 5:23. Amén. Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es ¿qué? Cristo es ¿qué, hermanos? Cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, como el hombre debe ser cabeza de la mujer. Usted dice, pastor, no me gusta eso. Pues arrepiéntense, porque es bíblico. Amén. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza, ¿quién? Oh, me gusta el 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, ¿quién? Cristo. Y todas las cosas en Él que subsisten. ¿Sabe por qué usted está respirando, hermano, hermana, señor, señora? Niño, niña, joven, jovencita, ¿por qué está respirando ahorita? Porque estoy vivo. ¿Y por qué usted está vivo? Porque Cristo quiere. Usted está viviendo en un cuerpo que Cristo le hecho, le hizo, le he hecho. Usted está respirando el aire de Él, que he visto, que es de creación de Él. Usted está comiendo la comida que Él ha proveído. ¿Me está escuchando? Hermano, eso debe agarrarnos como cristianos. Y si uno no es salvo, debe arrepentirse y decir, ¿sabe qué? Es cierto, este cuerpo es prestado, esta vida es prestada. Yo debo recibir a Cristo, yo debo seguir a Cristo. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la ¿qué? La iglesia. Y Él que es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, el encargado. El pastor no es el encargado de la iglesia, bueno, terrenal si quiere decir, pero el que está sobre todo es Cristo. Y el pastor tiene que rendirse cuentas a Cristo. Tiene que hablar con Cristo, tiene que buscar dirección de parte de Cristo. Cristo es la cabeza, el encargado, el que manda a su iglesia. Amén. ¿Ok? Bueno, también podemos entender que es una iglesia de Cristo si su gobierno o el gobierno de la iglesia es congregacional y demócrata. Vamos a Hechos 1. Vamos a Hechos 1, hermanos. Es bíblico. Hechos 1. Debe ser la iglesia congregacional, su forma de manejar las cosas, y demócrata. O sea, debe ser voto. Debe ser voto. ¿Ok? Vamos a Hechos 1:15. Hechos 1:15. Hechos 1:15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, en medio de la iglesia, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, hablando de Judas, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Amén. Por eso digo, hermano, hay que entender, Judas no fue salvo. Pedro dice claro y directo aquí que se fue a su lugar, a su propio lugar. Fue al infierno. El diablo entró en él. Si uno no es salvo, ¿puede entrar el diablo? No. No. El Espíritu Santo es más grande que él, más poderoso. El diablo no puede entrar donde está Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. No puede poseernos. Entonces, hermano mío, él fue al infierno y él era el tesorero. Si usted dice, no, es que yo llego a la iglesia, yo soy salvo. Ojalá que sí. El tesorero que andaba con Cristo ni era salvo. ¿Sí? Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Quién? Judas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, como no.
De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Selama, dice que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecho desierto su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde ¿qué? Desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esta es la cualificación para ser apóstol. Y señalaron a dos. ¿Quién? ¿Quién señaló a dos? Pedro dijo, mira, es muy importante. Si usted dice es aburrido, pues usted no sé qué decir. Pero mira, es muy importante porque la iglesia de Jesucristo se quedó en Jerusalén. Pedro se levantó un día y dijo, ¿sabe qué? Es tiempo de elegir otro apóstol. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a proponer dos personas y luego la iglesia va a votar. La iglesia propuso dos hombres. Por eso si un día tenemos diáconos, vamos a tener tiempo de proponer a alguien. El pastor va a dar su recomendación y luego los hermanos también, de los miembros de la iglesia, va a poder llamar, pastor, yo propongo a quien sabe. Ahorita no tenemos hombres para ser diáconos, pero bueno. Yo propongo que el hermano tal tiene buen testimonio, es salvo, bautizado, es ganador de almas, trabaja, diezma, da misiones, buen ejemplo para nosotros que él sea diácono. ¿Ok? Y luego vamos a votar. ¿Me están escuchando, hermano? Y la iglesia, dice la Biblia, y señalaron a dos, José, llamado Barsabás. Bueno, están hablando aquí perdón hermanos, de apóstoles, pero me avancé, Hechos 6 lo hicieron lo mismo. Dice, sobrenombre justo y Matías, orando, dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre ¿quién? Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, hermano mío, la iglesia propuso dos nombres para ser apóstol y la iglesia votó. La iglesia debe ser así, hermano. En cuanto nosotros tomamos decisiones fuertes, debemos nosotros proponer y votar. Proponer y votar. ¿Me están escuchando? Si vamos a comprar un edificio, si vamos a comprar un vehículo, si vamos a proponer diáconos, algo así, debe ser proponer y luego votar como iglesia. Si uno no es miembro de la iglesia, salvo bautizado, no puede votar. Así es. Dice Hechos 6:1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos de la iglesia, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria, dieron comida. Entonces los 11 apóstoles, convocaron la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cuál es el trabajo primordial del pastor? ¿Alguien sabe? Predicar y enseñar la palabra de Dios. Ajá, así es. Predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces dice, buscad pues hermanos de entre vosotros 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio. Oh, de buen testimonio, pastor, el más flojo. No, de buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué? ¿De parte de quién? Ajá, no queremos un mundano aquí, queremos un espiritual. De sabiduría, de Dios. A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Agradó la qué? ¿Agradó la qué, hermanos? La propuesta a toda la multitud, a la iglesia. Y eligieron. ¿Qué dice? Eligieron. ¿Quiénes? La iglesia. La iglesia tomó la decisión y la iglesia eligió a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, Procuro, Nicanor, a Timón, Parmenas y Nicolás, proselito de Antioquía. Significa, él fue salvo en Antioquía, pero era ya miembro de la iglesia de Jerusalén. ¿Ok? Proselito, fue salvo allá en Antioquía.
Entonces, hermano mío, yo creo que vamos a terminar allá, porque es la hora exacta. Vamos a terminar allá y luego la semana que viene tal vez vamos a terminar, porque tengo mucho más que podemos ver. Pero hermano, nosotros debemos andar o estar convencidos de que estamos en la iglesia de Cristo. Si usted dice, pastor, a mí no me importa, ok, sigue, hermano, porque yo no puedo forzarle, yo no puedo convencerle. Ese es el trabajo de Cristo. Es el trabajo del Espíritu Santo, no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar y enseñar la verdad y dejar al Señor trabajar en su corazón. Pero yo le digo, hermano, si esta iglesia